nosotros inclusive clasificamos las inclusiones a través de lo que más se parece. Bueno, pues estamos viendo que las inclusiones son muchísimas y muy evidentes. No ocupas ya un lente triplet 10X. Para saber exactamente cómo podemos graduar un diamante, pues según las inclusiones. Pues ya los demás grados de clasificación creo que ya están más sencillos. De hecho, hasta nos gustan. Quiero decirles que en la graduación del diamante, lo que serían los diamantes incluidos, yo sé, Ray, que no tienen muy buen valor comercial, pero a las personas que los analizamos nos encantan. Entre más incluido esté una gema, pues nosotros le vemos cosas como aquellos griegos que le veían formas a las nubes. Nosotros inclusive clasificamos las inclusiones a través de lo que más se parece. Y ahorita lo vamos a analizar. Entonces tenemos el grado Slide Included o Small Inclusions, en el cual estamos viendo inclusiones ya fáciles de ver, fáciles de detectar con la lupa, y lo que se llamaría incluido o imperfecto en España, en las cuales las inclusiones son sumamente evidentes y pues lamentablemente esa situación hace que los costos pues nos vayan para abajo, se nos caigan terriblemente, ¿eh? Ahorita les voy a poner unos ejemplos, los cuales no son gratos a la vista, pero es importante que nosotros los enseñemos. Las instituciones, joyerías comerciales o inclusive internet nos dan la idea de que los diamantes son perfectos y cualquier detalle, Raimundo, nos hace suponer que esos diamantes son de mala calidad. Por eso me encantaría mostrarles ahorita en pantalla realmente qué es un diamante de mala calidad, qué es un diamante incluido o imperfecto, y son los que estamos viendo en pantalla. Esto es el grado de clasificación I3. Es el grado más bajo que nosotros tenemos, ya sea para el estándar americano o europeo, pues es lo que se considera todavía que calidad gema, es decir, con potencial comercial, pero pues es lo que tenemos pues más bajo para poderse comercializar. Oye, Fer, este tipo de diamantes, bueno, pues estamos viendo que las inclusiones son muchísimas y muy evidentes. No ocupas ya un lente triplet 10X y esos aumentos para poderlas observar. A simple vista se observan. Es correcto. También creo que este tipo de diamantes, también ya por el tipo de inclusiones que tiene, también puede afectar su estructura. O sea, Tu se pueden llegar a fragilidad. romper. Es correcto, Ray. Pareciera que no, pero comentábamos nosotros que no, un grado de clasificación I3 no tiene nada que ver con la cantidad de inclusiones, sino con lo evidentes que son. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, diamantes perfectos que tienen tan solo una inclusión, pero esa inclusión lamentablemente es una fractura que los atraviesa. Entonces, Sí. cuando ya afecta la seguridad de nuestra gema o cuando es tan sencillo de ver nuestras inclusiones que, como dijeras tú, no requieren ni una lupa, eso ya sin duda, eso ya se clasifica como el grado de claridad I3. ¿Ok? En el mercado tenemos muchos nombres, Carmen. Hay veces en que los diamantes tienen tantas inclusiones obscuras que les dicen diamantes carbonizados o petrolizados. Esto lo estoy comentando porque tenemos así como calos en la evaluación y así es más sencillo de conocerlos. O hay veces en que hay tantas inclusiones blancas, los cuales les dicen diamantes salados, ¿no? Son muy clásicas esas clasificaciones, sobre todo en nuestro país, pero en realidad lo que estamos viendo son diamantes con, pues, altas cantidades de inclusiones o simplemente que son fáciles de ver o como bien nos decían Raimundo,
que aunque sean pocas o una inclusive, ya afectan la seguridad. Estos diamantes pues se me pueden romper fácilmente. ¿Ok? Aquí me gustaría dar una pausa para saber exactamente cómo podemos graduar un diamante, pues según las inclusiones. Nosotros creemos, pues equivocadamente, que el grado de claridad de un diamante es determinado por la cantidad de imperfecciones, características o inclusiones que tengan, pero realmente no es así. Son 5 aspectos los cuales van a determinar o me van a permitir determinar los grados de claridad o pureza que hemos mencionado anteriormente. Es muy sencillo de explicar. Las imperfecciones o inclusiones, Ray, se van a clasificar por estos 5 aspectos que estamos viendo en pantalla. Tamaño, número, posición, tipo y color. ¿Por qué tamaño? Porque si las inclusiones son muy grandes, son fáciles de ver. Es decir, con que tenga una inclusión grande, Carmen, sería sencillo de detectar y automáticamente ese diamante pasaría a claridad I, porque sería fácil de detectar, inclusive a simple vista. El número, Raimundo, creo que eso es algo muy sencillo. Si tiene muchas inclusiones, pues son mucho más sencillas de detectar y eso afecta nuestra calidad del diamante en cuestión. La posición. En el momento en que observamos el diamante, Carmen, nos vamos a enfocar al centro del mismo. Cuando una imperfección o inclusión está casi al centro, es fácil de detectar y por ende, aunque sea una pequeñita, Ray, si es fácil de detectar porque está centrada, eso nos baja la calidad del mismo. Claro. Los talladores de diamante hacen mucho énfasis para que no vaya a haber inclusiones los cuales estén centrados, ¿eh? Sí, lo cuidan mucho, ¿no? Buscan la mejor manera de sacarle el mayor provecho a la piedra que están tallando. Pero no es fácil de tallar porque depende de cómo creció el mineral, que es parte de lo que vamos a explicar en los demás videos. Claro. También tenemos el color de las inclusiones. Las inclusiones también se perciben por los colores. De hecho, es bien curioso que vamos a encontrar, Carmen, en algunas piezas inclusiones rojas. Quiero aclarar aquí, a ver, voy a poner unas imágenes ahorita. Yo digo que son muy bonitas, pero cada quien, ¿no? Cada quien ve hasta en manchas cosas bonitas. Por ejemplo, yo estoy viendo este tipo de inclusiones, Raimundo. No sé ustedes, para mí me parecen hermosas. Yo creo que para una persona que vende joyería sería lo más horrendo del mundo. Pero quiero aclarar, cuando encontramos una inclusión roja, eso se refiere a un granate. No todas las gemas son compatibles con este cristal precisamente por esas constituciones y sobre todo extremas condiciones de formación en que fue creciendo nuestro mineral. Entonces estas inclusiones rojas, pues obviamente son terriblemente sencillas de observar, de detectar, pero hay veces que una forma caprichosa, como si fuera de un corazón, qué sé yo, los hace sumamente valiosos por la rareza, pero no deja de tomarse como un grado de claridad extremadamente bajo. Es decir, porque un diamante tenga el grado de clasificación de claridad más bajo, no quiere decir que no sea valioso. Hay veces en que eso también es sinónimo de rareza. ¿Ok? Sí, cuando hablamos de rareza, digamos que compensa, ¿no? Compensa la claridad y sobre todo la forma en que lo talle el maestro, ¿no? Es interesante, es muy interesante esto y pues no, como volvemos a repetir, ¿no? Es muy raro que pase.